buenos días, bienvenidos a esta revista digital internacional Entre Ecos. Este programa que ya hemos generado un público en Iberoamérica y en América Latina, promoviendo el arte, la cultura, la academia, el turismo y sobre todo también hacemos análisis político de los temas que acontecen en Chiapas, en México y el mundo. Y hoy estamos de gala porque tenemos a un invitado muy especial, al gran pianista mexicano, al maestro Héctor Infanzón, a quien le doy la más cordial bienvenida y agradezco profundamente haber aceptado esta charla. Hola, querida Marvin, muchísimas gracias a ti por tu amable invitación. Es un placer estar aquí conversando contigo. Buen día. Muchas gracias. Y bueno, antes de leer la semblanza del maestro Héctor, le quiero pedir a la producción que lance este video en una visita que tuvo el maestro Héctor a Chiapas. Adelante. Como pudieron disfrutar esta maravillosa presentación de una entrega histórica de 10 pianos de cola en Chiapas, si no mal recuerdo, 2010, cuando el maestro Héctor Infanzón junto al maestro Frank Fernández de Cuba estuvieron aquí entregando estos pianos para diversos teatros de Chiapas. Y para quienes no conozcan tanto de la trayectoria de nuestro invitado, voy a leer una pequeña semblanza del enorme camino ya recorrido por nuestro gran pianista mexicano. Héctor Infanzón, pianista y compositor, creador inagotable, considerado como uno de los más reconocidos pianistas y compositores de México. Es egresado de la Escuela Superior del IMBA, con estudios en la Escuela Nacional de Música y en Berklee College of Music en Boston. Durante más de 40 años ha sido especialmente reconocido en el género del jazz y en la música de concierto, cuya sólida formación clásica y su vasta experiencia en diversos géneros musicales le permiten fusionar en su música la tradición con los lenguajes contemporáneos. Ha sido invitado como solista y como compositor con las prestigiadas orquestas de la Doncaster Orchestra en Viena, la Swaley Orquesta en Indonesia, la Nagoya College of Music Orquesta en Japón, The String Orchestra of the Rockies, Montana y Bryant Symphony en los Estados Unidos. En México ha colaborado con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Filarmónica de la UNAM, la Filarmónica de Acapulco, de Querétaro, de Aguascalientes, la Sinfónica de Michoacán, de Puebla, la Mexiquense y también la Sinfónica de Sinaloa de las Artes. Se ha presentado en prestigiadas salas de concierto y festivales,
de jazz, sobre todo en Viena, en Bellas Artes, en la Sala de Nezahualcóyotl, el Teatro Degollado, el Teatro Juárez, en Montreal, en el Jazz Festival en Canadá, en la Blue Note Jazz Club en Nueva York, en Java Jazz Festival en Yakarta, Indonesia, en Singapur, en Hong Kong, en Shanghái, en en el Jazz Club en Kuala Lumpur, en American Arts en Washington, en la Heritage Jazz Festival y también en Tulane University de Nueva Orleans. Festival Internacional de Jazz de Medellín, en Colombia, en La Habana, en Lisboa, Portugal, bueno, en California, en Estados Unidos, en el Class Latin Jazz en la Ciudad de México, en Acapulco, en el Latin Jazz Festival, en México, en diversos lugares del país. Sus composiciones han quedado plasmadas en 13 discos bajo su nombre y ha colaborado en innumerables producciones y giras con reconocidos artistas de diversos géneros musicales alrededor del mundo. Ha creado, diseñado y producido espectáculos en los que incorpora diferentes disciplinas artísticas como la danza, teatro y multimedia, espectáculos como Citadino, que quiero aquí hacer un stop porque Citadino es de mis discos favoritos de Héctor Infanzón, este disco que marca y que sonoramente nos alumbra y nos ilumina con lo que es los sonidos del centro de la Ciudad de México en donde él ha habitado. Noctamundo, Pianísimo, Máscara contra Cabellera y Juega. Son un gran ejemplo de su amplia visión estética en donde coloca la música como protagonista, haciendo uso de las demás disciplinas con gran soporte. En 2024 recibe la Medalla Bellas Artes, máximo galardón que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por su gran aportación a la cultura del país. Por su obra dedicada a la Ciudad de México y su trayectoria, en 2023 recibe la Medalla al Mérito de las Artes del año 2022 por parte del Congreso de la Ciudad de México. En 2021 obtiene doble nominación a Latin Grammy 2021 por su disco Tres Historias Concertantes como mejor disco del año y mejor obra clásica contemporánea grabado con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Sofía en Bulgaria. También, debido a su trayectoria artística, ha sido galardonado con diversos premios y reconocimientos como lo son las máximas preseas Lira de Oro y Mario Ruiz Armengol, de parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Ha sido nominado en 2 ocasiones al premio Las Lunas del Auditorio en la Ciudad de México, 3 veces seleccionado en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Desde el 2007 es artista patrocinado por Yamaha de México. En 2003 y 2014 el gobierno de Campeche y la delegación Azcapotzalco le dedican un festival artístico con su nombre. En 2017 recibe por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México el premio Trayectoria por más de 25 años de carrera como compositor. En el año 2018 recibe la presea Gaviota Internacional como reconocimiento a su destacada trayectoria. En 2022 celebra 45 años de carrera con el tour denominado 45 en el Camino. Y les digo, esta es una pequeña, pero muy pequeña semblanza y quise leerla toda porque es mínima comparada con la gran trayectoria, la gran entrega que el maestro Héctor Infanzón ha tenido con el pueblo de México. Por eso me honra mucho que en Entre Ecos lo tengamos hoy como invitado especial. Y bueno, el tema que nos convoca en esta mañana es el arte de la improvisación. Héctor, te escuchamos. Gracias, querida Marvin. Me siento primeramente muy honrado de estar aquí en tu programa y compartiendo las ideas que uno genera a través de la música. Y comentaba yo que el arte de la improvisación, que es el título que pusimos para esta conversación, para mí es sumamente importante. Fíjate que la improvisación siempre ha estado inmersa en toda mi vida, no solo en la carrera, sino hago un recuento de dónde viene, que es al haber jugado en casa con mis hermanos,
con mis papás, jugar a la música, y fue fundamental el hecho de que mi padre tenía una cantidad de instrumentos en casa. Parecía una tienda de música. Mi papá era un extraordinario músico, él tocaba el tres, tocaba la guitarra, era cantante, además un gran dibujante, gran conversador, y mi mamá una gran melómana, le gustaba la música clásica, las grandes bandas, la música de cine. Y bueno, ellos con 7 hijos tenían que inventarse la manera de, de entretener a 7 chamacos. Entre eso, los juguetes eran los instrumentos musicales. Entonces, la creatividad de mis papás fue tal que nos ponían a improvisar mucho y jugar a la música. Poníamos discos, o mi papá ponía una cámara que tenía y nos grababa, hacía obras de teatro infantiles, tenía una grabadora de carretes y nos ponía a trabajar, no trabajar, más bien a jugar con todos estos juguetes. Y bueno, esta práctica de jugar a la música, al teatro, hizo que todos estos elementos de improvisación se dieran de manera natural. Y ahora que hago un recuento, después ya que tomo la música de manera profesional, me doy cuenta que esa formación básica fue totalmente fundamental para abordar la improvisación como un elemento natural, y de jugar a la música, de esta formación primaria que, que incluso en las instituciones, en las escuelas, se recomienda que a los niños les enseñen a jugar a la música antes de abordarla de manera profesional, seria y con la disciplina que requiere. Pues en un inicio siempre es jugar a la música, que se tenga un acercamiento lúdico, un acercamiento mucho más juguetón, eso, lúdico, y que despierte la sensibilidad de los niños. Entonces a mí de manera natural en casa comenzó aquello, jugando a la música, improvisando con los hermanos, tocábamos algunos temas. Yo tomé, mi primer instrumento fue un vibráfono que tenía en casa mi papá, y después tomé la batería, fue mi segundo instrumento, después la guitarra, hasta que después, ya en la adolescencia, en la que hay que decidir qué estudiar, finalmente me dediqué al piano. Un panorama muy amplio cuando se me abrió el escoger este instrumento. Fui a la Escuela Superior de Música, allá en República de Cuba, en el centro de la Ciudad de México, y pues se me abrió un mundo cuando vi que lo que había sido un juego, de repente hay que abordarlo de manera seria. Pues fue un cambio totalmente muy fuerte, definitivo en mi vida, y maravilloso porque se me abrió como un paraíso de los sonidos, y implicaba estudiar música, implicaba eh, tener la disciplina cuando vas viendo de qué se trata, implica pues formarte como profesional. Y entonces la pasión que tenía yo a través del juego por la música, pues se dio de manera natural, dedicarme con todo cariño, con toda convicción a la música. Entonces nunca resentí estos años de estar estudiando por horas en el piano encerrado, porque era una pasión absoluta. Y lo interesante de esto, volviendo al tema de la improvisación, que este es el antecedente, yo empecé a estudiar la música clásica a partir de estudiar la Escuela Superior de Música, y sabía que estudiar el repertorio clásico, estudiar los grandes compositores, Bach, Mozart, Beethoven, los impresionistas, Debussy, Ravel, los contemporáneos mexicanos, Ponce, etcétera. Tenía que estar haciendo recitales anualmente, pero curiosamente, este juego lúdico que yo tenía en casa nunca se fue. Cada que yo estudiaba, de repente me sentaba yo a improvisar en casa, lo cual estaba prohibido en las escuelas, fíjate. Entonces no se podía uno poner a tocar música diferente en las escuelas, porque era mal visto que tocara otra música. Entonces lo hacía de manera clandestina o lo hacía en mi casa, pero nunca dejé de explorar,
de buscar armonías, de tocar otros temas de la música popular, porque como te decía, mi papá escuchaba música afrocaribeña, escuchaba mucho jazz, mi mamá música de cine, de grandes bandas, música clásica, y mis hermanos escuchaban rock, mis hermanas escuchaban pop, entonces toda esta información estaba ahí en mi cabeza y me encantaba tocar esos temas, cosa que no se podía hacer en la escuela. Entonces tenía una vida paralela académica y por otro lado clandestina, tocando música popular, a tal grado que la inquietud de tocar música popular llegó a tal punto que en alguna ocasión llegó un colega en la Escuela Superior de Música, él era un oboísta, y me preguntó si yo tocaba otro género, porque me escuchó tocar alguna cosa por ahí, y me dijo que él tocaba en una orquesta de salsa por allá, por La Lagunilla, allá en el centro, dentro de la ciudad, y me invitó a ver si quería ir a oírlo tocar, cosa que me fascinó. Entonces lo que fui a escuchar a él, lo acompañé, y era un grupo de salsa tocando en un centro nocturno, y ahí se me abrió otro mundo, era el mundo real, tocando la música de baile, la música afrocaribeña que siempre me gustó, y entonces comenzó una vida paralela prácticamente, de aprender en la calle lo que es tocar la música afrocaribeña y en las mañanas tocando música clásica. Entonces mi formación fue paralela en cuanto a estudiar las dos disciplinas, la música clásica y la música popular. Y entonces fue así como tuve dos carreras prácticamente, en estar tocando por las noches en las orquestas de baile, en las orquestas de salsa, en los cabarets de la Ciudad de México, con diferentes orquestas. Y en fin, esa fue la formación que tuve, y eso implicaba improvisar. En esta música se improvisa muchísimo. Y esa fue la consecuencia de haber jugado a la música inicialmente y después en mi formación académica y en mi formación en la otra academia de la vida, pues era jugar a la música, improvisar, y había una exigencia porque en cada trabajo que abordaba, pues había una exigencia de los géneros de tener que improvisar, porque muchas de las cosas que se leían en la música popular no está escrito. Entonces eso implicaba aprender el estilo, implicaba oír discos, implicaba copiar de los discos, implicaba hacer tus propias versiones, y eso es improvisación en realidad. Vas creando una manera de tocar estos estilos para poder realizar estos trabajos. Entonces la improvisación siempre estaba presente, y uno iba aprendiendo, como decía, entre la parte académica y la parte que exigía los trabajos de orquesta, ¿no? Y entonces esa fue, digamos, el inicio de cómo abordé la improvisación. Gracias, Héctor. Voy a darle pie a los saludos de la gente que ya te está viendo y le doy la más cordial bienvenida a Alba Maldonado. Dice, felicidades por el mejor programa en línea de Chiapas. Muchas gracias, Albita. Raúl Peña, el director de la banda de música militar de la séptima región militar, el mayor Raúl Peña, dice, excelente día, usted siempre con invitados de primer nivel. Saludos al gran maestro Héctor Infanzón. Muchas gracias, saludos. Sabina Betanzos, excelente programa, saludos al maestro Héctor. Gracias. Leo Méndez, felicidades porque ahora sí están poniendo en cuenta a Chiapas en todos los aspectos, artistas, actores y programas, etcétera. Adrián Toledo, felicidades y gracias por compartir la presencia de un gran artista ejemplar, al maestro Héctor Infanzón. Leo Méndez dice también saludos de parte de sus amigos, imitador de Juan Sebastián, les mando un fuerte abrazo por un programa tan excelente y saludos al maestro Héctor. Gracias. Verónica Blanchet, wow, qué gran invitado, felicidades. Francisco Humberto Córdoba Cordero, un abrazo, tío querido, fue secretario de Salud en Chiapas. La maestra Sofía Delgado desde Veracruz, muchas gracias. Y también al maestro Armando Báez. Armando, un gran abrazo, te quiero mucho.
director de Eje Ejecutantes, quien lideró también el Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Qué gusto que estés con nosotros y muy amable por estar viendo este programa. Luis Navarro, también de la Facultad de Música de la UNICACH, que además es un gran compositor también. Recientemente presentó su obra Suite, una suite muy bonita. Y el maestro Israel Moreno. Saludos, querida Marvin y querido Héctor Infanzón. Qué gusto, maestro Saludos. Israel Moreno, que estés por aquí. Y Luis Navarro envía una pregunta que dice: ¿qué piensa el maestro Héctor Infanzón sobre los recortes al presupuesto cultural en México? No he tenido todavía la información precisa de este tema, lo cual no podría yo opinar completamente del tema, no estoy completamente informado, así que me gustaría informarme con certeza para poder tener una opinión. He estado con muchas actividades que me han tenido muy ocupado últimamente, cambiando de repertorio, muchos conciertos afortunados, y me han tenido ocupado. He estado un poquito alejado de lo que está sucediendo en estos temas, así que no quisiera aventurarme a hablar de algo que hasta ahora no he tenido el conocimiento, pero lo haré muy pronto. Héctor, querido, cuando me narras los antecedentes de lo que es Héctor Infanzón hoy en día, toda esta mezcla de lo que has mamado, ¿no? Con tu padre, con tu madre, esta mezcla de ritmos, lo que escuchaban tus hermanos. Me hiciste recordar algunos comentarios de Pablo Milanés, que decía que él había nacido con su casa lleno de instrumentos, y cuando se tropezaba le quedaba en la cara los bongos o las claves, o el triángulo. Y bueno, qué maravilla que tu padre tocara el tres, que sin duda es maravilloso. Pero toda esta mezcla, todo esto ha hecho de Héctor ese hombre pues formado, culto, sin duda. Tú decidiste estudiar música porque pareciera también que los padres, y lo digo porque tengo dos hijas que están estudiando música, eh, quisiéramos o vemos nuestros deseos cumplidos en nuestros hijos. ¿Tú decidiste estudiar música o te indujeron en este gusto por el arte tus padres? Sí, el entorno que comentaba fue de una manera natural, y cuando uno en la adolescencia, ya para entrar el área profesional, pues uno tiene que decidir a qué dedicarse. La manera natural fue, pues yo quiero hacer música, ¿no? Regularmente uno le preguntan, yo iba en el CCH, en el Azcapotzalco, acá en la Ciudad de México, y pues te van preguntando qué quieres. Yo quería estar cerca de la música de alguna manera, entonces había decidido ser ingeniero para ser ingeniero de audio, porque quería estar cerca de la música. Pero cuando una amiga llega y me dice: oye, hay inscripciones en la Escuela Superior de Música, y dije: ¿escuela de música? Ah, existen escuelas de música. Entonces fuimos a la escuela de música, y ahí justamente lo que hice fue inscribirme, y hablando con mis papás, les comenté que me había inscrito en la escuela de música. Pensé que me iban a llamar la atención, porque cómo vas a meter debe ser. No, les dio mucho gusto a mi papá especialmente. Ahí surgió la idea de dedicarme al piano, porque como te decía, había estudiado yo vibráfono, guitarra, entonces el instrumento que originalmente había elegido era guitarra. Pero entonces, platicando con mi papá, me dice: ¿por qué no piano? Si es un instrumento de los más complejos. Y fui al día siguiente. Héctor, estamos perdiendo tu audio. No Sí. sé si es tu micrófono, estamos perdiendo tu audio, no te escuchamos. Se Bueno, ahí me escucha escuchan. ahí mejor, se escuchaba Sí. entrecortado. Ok, sí, yo sí les escucho bien. Bueno, comentaba que gracias a la sugerencia de mi padre, dijo: ¿por qué no estudias piano? Es uno de los instrumentos más complejos. Entonces regresé a la escuela y hice mi cambio de instrumento, y a eso que fue de una manera natural, nada, no fue nada inducido, fue más bien de una manera natural, inducido. Desde niño jugar a la música, como explicaba, pues se dio de manera natural, y entonces, lo cual sigo sintiéndolo, nunca he sentido que se haya perdido ese impulsor, siempre ha sido de manera natural, muy
estoy muy contento y agradecido con la vida de que haya sido de una forma natural hacer lo que hago, que es una pasión absoluta de tocar, de explorar, de improvisar, de jugar con la música todo el tiempo, ¿no? Entonces es un privilegio enorme haber tenido la oportunidad de crecer en este ámbito familiar, muy enriquecedor. Perdemos tu audio, Héctor. Sí, Se no, escucha entrecortado. no Pero sé. bueno, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, Héctor. Pareciera que estudiar música clásica, hacer música clásica, producir música clásica no es del todo comercial. Nos dicen no vas a tener éxito, no vas a ganar dinero y pareciera que es un tabú entre los jóvenes que se forman en el desarrollo artístico musical, porque es un mito, yo creo, este tema, o que muy pocos son los que sobresalen. Hoy la mercadotecnia nos invade con estos corridos tumbados que de manera personal para mí son un insulto. A la música, para mí son un insulto en todas estas letras misóginas, que atentan contra valores, contra la formación de nuestros niños y jóvenes. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Bueno, primeramente, como decía, tuve la oportunidad de tener estas dos carreras y puedo tener una visión de ambas. Finalmente, estudiar música clásica es una de las disciplinas más enriquecedoras que hay y todavía lo es, afortunadamente. Eh, Como decías, no es popular aparentemente. Aparentemente sí hay un gran nicho en el mundo que consume, valga la expresión, que consume música clásica. Hay grandes público melómano, las salas de conciertos siguen estando vigentes, hay artistas que emergen nuevos, que siguen estando en el ojo del público, en el gusto del público, escuchando nuevas versiones de nuevos repertorios, hay nuevas composiciones de música clásica que están muy vigentes. Entonces, sí es un mundo, quizá no es el mundo comercial como lo conocemos hoy en día, de que hay que llenar estadios y las grandes, los grandes conciertos, estos que ya estamos acostumbrados, estos masivos. No, la música clásica no entra en ese rubro, entra en otro. Es otro público, como decimos, hay para todo. Hay un gran público en el mundo que sigue escuchando, sigue consumiendo, valga la expresión, este género. O sea, hay público en las salas de concierto europeas, aquí en mismo, cada 8 días la sala de Nezahualcóyotl está llena, o Palacio de Bellas Artes. No es la parte esta masiva, no es la parte comercial. Yo creo que la música clásica cumple un gran objetivo, que es continuar con la cultura de un país, eh, y sobre todo promover la obra de sus propios artistas. Europa está claro que siempre han promovido sus compositores. Últimamente en México se ha estrenado mucha obra de compositores mexicanos, además de los que conocemos, Revueltas, Chávez, Moncayo, los que No te escucho, Héctor. eh, comentaba que en México los compositores han tenido ya una mayor presencia en las salas de concierto, y eso es muy importante, que se esté promoviendo la obra de compositores mexicanos. Entonces es otro público, es otro, otro Bueno, el maestro, otro objetivo cultural. No es probablemente el más comercial, pero sí tiene un nicho muy importante, un público que ha sido a la música de concierto. Y por otro lado está la música popular, que tiene otro nicho, tiene otros gustos, tanto la música, bueno, un montón de géneros, podemos hablar de la folclórica, el pop, el rock, en fin, todos los que están surgiendo ahora son otros nichos. Entonces no los podría yo comparar en términos de popularidad. Tiene dos funciones: la parte del acervo cultural de un país, y la otra de manera comercial. Pero ambas tienen su valor. Independientemente de las cosas que están surgiendo, las que estaba
géneros que están surgiendo ahora, que probablemente se ha deteriorado la estética de la música popular, que es una pena, pero tenemos que seguir muchos, y sobre todo incentivar a los nuevos jóvenes compositores e intérpretes a que hagan de mejor manera la calidad de su música, que hace mucha falta, sobre todo para su generación, ¿no? La generación actual, que los chicos oigan nuevamente música de calidad, y eso tendrá que ver con los nuevos músicos, nuevos compositores de pop, de rock, que sigan proponiendo cosas interesantes para contrarrestar lo que estamos oyendo, ¿no? Así es, Héctor. Y bueno, aprovecho para reconocer y felicitar al maestro Arturo Márquez, que este 2024 ha sido acreedor a un Grammy en la composición y que, bueno, sus danzones, en especial el danzón número 2, que han dicho tanto para y que nos han representado tanto como mexicanos. Héctor, ¿cuál ha sido tu experiencia también de esta nominación al Grammy con esta obra maravillosa, tres historias concertantes? Cuéntanos, por favor, los nervios, la experiencia y sobre todo que, si no mal recuerdo, estas obras las hiciste o las creaste en pandemia. Sí, así es. Primeramente felicito al maestro Arturo Márquez. Nos da mucho orgullo que, como decía, la música mexicana se está teniendo una presencia muy importante no solo en nuestro país, sino ya a nivel internacional. Y este es el caso de la obra para violín que ganó el Grammy el maestro Arturo Márquez, a quien aprecio muchísimo y admiro muchísimo. Y, y me recordó, ahora que estuve viendo su video, me recordó cuando yo estuve en las nominaciones en el 21. Es una experiencia muy linda porque tener una obra que sea reconocida en el ámbito de la música de concierto, la música clásica, en los Grammys, es una presencia muy importante mexicana, ya que siempre la mayoría de las nominaciones mexicanas son de la música popular, la música regional, el mariachi, el pop o el rock. El haber tenido música de concierto nominada también abre una buena expectativa y un interés internacional de lo que está pasando en la música de concierto en México. Entonces, cuando recibí estas dos nominaciones fue un gran orgullo que la música tenga esta repercusión, tenga esta exposición en el mundo, y pues me siento muy halagado de haber recibido esta nominación, que ya en sí misma era un premio. Nos decía el presidente de los Latin Grammy, nos decía, bueno, los que están nominados ya es un premio porque han sido decantado y han sido nominados después de muchísima gente que somete sus producciones, y el haber sido nominados prácticamente ya es un reconocimiento y un premio. Entonces, el haber estado ahí fue una experiencia muy bonita, conocer otros compositores, conocer otra música, y fue muy linda la experiencia, y conocer mucho más música, más compositores, y que también nuestra música sea conocida en estos ámbitos, pues fue. Bienvenido al teniente Adrián Lubiano también. Qué bueno que nuestros músicos y artistas del ejército mexicano también están conectados con nosotros. Carmelino Jiménez, Harumi Nazar, bienvenida. Armando Guillén, bienvenido. Gracias. Recuerden que este programa en vivo es para que usted como público interactúe con nuestro invitado, le pregunte, le comente sobre el tema que estamos tocando. Héctor, tú naciste en el centro histórico de la Ciudad de México. Tu vida, tu infancia se desarrolló en este corazón de la Gran Tenochtitlán, rodeado de ambulantes, ahí en el Templo Mayor, al lado, todo lo que significa. Y por eso también me ha encantado el disco citadino, pero nocturnando, pianísimo, máscara contra cabellera. Es imposible escuchar esto y sin pensar en la riqueza mexicana. ¿Qué más te inspira, Héctor? Sí, para mí, el haber vivido en el centro, yo nací en el centro, fue mi infancia, y tener como barrio el centro histórico, bueno, pues llegó un punto en mi vida en el que
después de aprender de otras culturas, de repente la necesidad de contar tu propia historia, mi propia historia, fue fundamental. Dije, bueno, ¿qué es lo que me da identidad como ciudadano? Y fue una pregunta muy fuerte, porque regularmente cuando hablas de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca, de Guerrero, hay una identidad muy clara y muy evidente y una riqueza indudable. Pero cuando nos preguntamos los que vivimos en la Ciudad de México, ¿cuál es la identidad nuestra, ¿no? Entonces, de repente hubo esa gran pregunta y decía, nosotros estamos hechos de una cantidad de culturas, ¿no? Es una ciudad de migrantes. Y cuando me di cuenta que esta hibridez que tenemos en la Ciudad de México es una identidad en sí misma, dije, claro, esto es lo que somos, somos todo ello, somos una combinación de muchas culturas y eso nos hace crear de diferente manera, tomar de un lado, tomar de otro, y esto es una identidad. Cuando uno camina en el centro, escuchas, ves, vives una intensidad de culturas, de mestizajes, de sincretismo, y eso es lo que uno estéticamente traduce a través de la música. Entonces aprovecho las sonoridades de la ciudad, las sonoridades de los cantos de los vendedores ambulantes, son melodías que para mí me inspiran muchísimo. Cuando un alto oyes el claxon de los coches que están desesperados y oyes un acorde maravilloso ahí, lo agarras y lo pones en el piano y creas otra música. Entonces la ciudad ofrece muchas sonoridades, mucho movimiento, mucha energía, y es la que yo, desde el punto de vista de manera personal, traduzco en mi estética, ¿no? Entonces, para mí, hablar del centro, traducirlo musicalmente, que ha sido mi barrio, pues me parece la manera de contar mi propia historia. Entonces, siempre salgo a caminarlo, siempre salgo a vivirlo, y siempre hay historias nuevas. Meterme a a un edificio ancestral, pues nos lleva a unas historias nuevas maravillosas que pronto se van a traducir en música. Entonces siempre es un alimento constante tener este ambiente tan multicultural, tan citadino, que por eso así le puse al disco, y siempre es enriquecedor, siempre está lleno de sonido, de sonoridades que invitan siempre a crear música. Y cuéntanos sobre Máscara contra Cabellera, Este todas las... espectáculo de marca, sí, tuve la oportunidad de realizar este espectáculo de Máscara contra Cabellera con mi querido amigo y admirado pianista, que fuimos compañeros desde la Escuela Superior de Música, que es Alberto Cruz Prieto, y alguna vez platicando sobre la película de 1900, en ese duelo que hace Jerry Roll Morton con un pianista de un barco, y hacen eh, un reto y se pelean pianísticamente ahí, platicando de esa película a manera de broma, decimos, vamos a hacer nuestra versión mexicana en un ring, y empezamos a jugar con ideas en una reunión que meramente era una conversación, y al día siguiente le llamo, le digo, oye, esta idea está genial, ¿por qué no lo realizamos? Entonces empezamos a trabajar en ideas, en un repertorio inicialmente, porque dice, yo no improviso, le digo, yo no tengo un repertorio tampoco, porque él es pianista clásico. Y entonces decidimos hacer como una lucha entre un pianista clásico y un improvisador, y armamos un programa en el que siempre hubiera este reto, a tal punto en que él estaba siempre provocando, hasta al punto en que escribió una obra que se llama Máscara contra Cabellera, en dos movimientos, y en el escenario se arma un ring, en realidad, en el transcurso de esta confrontación se arma un ring, y pues hay un pleito musical ahí que acordado, bueno, fue un espectáculo que a la gente le gustó muchísimo, intervienen muchos actores, y pues realmente fue una idea que nos ha fascinado, que esperemos hacerla el próximo año, y, y realmente fue una experiencia lúdica,
en que los públicos que asiduos a la música de concierto, a la música clásica, que ven y van a los recitales del maestro Alberto Cruz Prieto, se juntó con el público que viene a verme a mí también. Y entonces fue interesante de juntar dos públicos que regularmente no estarían en el mismo escenario, y se generó justamente esta controversia también entre el público, lo cual fue muy interesante tener estas dos disciplinas juntas y al mismo tiempo compartir este repertorio híbrido en este espectáculo que le llamamos Máscara contra Cabellera. Qué maravilla, querido Héctor. Carmelino Jiménez dice, excelente tema, saludos y bendiciones desde Tila al maestro Héctor Infanzón. El doctor Córdoba dice, mi reconocimiento al programa y al gran personaje como lo es Héctor Infanzón. Toto Ramos, un gran compositor chiapaneco, a quien le mando un gran abrazo y está con nosotros, dice, qué gran gusto y placer escuchar al maestro Héctor con todo el bagaje que nos comparte. Muchas felicidades, querida Marvin, por esta entrevista y con un grande de México. Abrazos a ti y sobre todo al maestro Héctor Infanzón. Gracias igualmente, Toto. Berenice Velázquez, bienvenida. Nicolás Juárez, qué afortunado haber descubierto el don de la música Messi. Y es desde Ocosingo, un gran lingüista, antropólogo social indígena, Nicolás, que dice esto para ti, Héctor. Y pues bueno, qué alegría que también de nuestros pueblos indígenas estén conectados viendo esta entrevista. Muchas gracias a Lupita Ramos desde la Universidad Santiago de Compostela en España. Gracias al doctor César Barragán desde Colombia. Muchas gracias, Félix Pérez desde Chile. Muchas gracias. Te digo, Héctor, que este programa Entre Ecos es muy lindo porque podemos llegar a Latinoamérica, pero también a Iberoamérica. Gracias a nuestros amigos que están en otros países viendo a nuestro gran pianista y compositor mexicano. Héctor, ¿qué proyectos tienes en puerta? ¿Qué estás grabando? Cuéntanos. Si Tres Historias Concertantes ya está grabada, se va a grabar. Hemos visto en la producción, nos ha puesto en esta charla imágenes donde estás con diversas sinfónicas, filarmónicas tocando. Cuéntanos qué hay en puerta. Sí, tenemos en puerta la grabación de un próximo disco. Estaré a principios de año con mi Big Band, estaré grabando mi nuevo disco y con mi nuevo trío. Tengo dos proyectos, más bien tres proyectos principales, que es la Big Band que voy a grabar, el trío nuevo que estoy colaborando con Enrique Nativitas e Iván Barrera, y recitales a piano solo. Tengo estos tres proyectos principales, de ahí se derivan otros más y estaremos componiendo obra nuevamente. Y quería comentar a propósito del arte de la improvisación, quería compartir, porque ahora veo que hay colegas compositores y me preguntan mucho cuál es la manera en que compongo, y quiero compartir con mucho gusto la manera en que lo hago. Como les decía, mi herramienta principal para componer es la improvisación. Es algo para mí sumamente fundamental, porque las obras que he escrito para orquesta sinfónica o la música de cámara parten siempre de una idea que tengo la fortuna de tener ahora. Tenemos todos la computadora y tenemos la posibilidad de plasmar de inmediato lo que se nos ocurre. La improvisación, como todos sabemos, es un arte que se ha llevado a cabo durante toda la historia de la música. En realidad, los grandes compositores como Bach, Beethoven, Mozart, etcétera, todos ellos eran unos improvisadores. La improvisación actualmente la práctica de la improvisación fue rescatada también en el siglo XX gracias al jazz, que es donde actualmente se concibe que improvisar es sinónimo de jazz. Sin embargo, la improvisación es una práctica muy antigua. Prácticamente es la célula donde cada compositor expresa su primera idea original,
porque al plasmar algo, pues obviamente estás explorando y al explorar inmediatamente eso se convierte en una improvisación. Después se le da forma, ya se le da el oficio, etcétera, pero siempre la célula inicial es una exploración o que es una improvisación. Entonces, la improvisación para mí siempre ha sido la herramienta fundamental para componer. Siempre que estoy tocando el piano, me pongo a grabar porque de ahí salen a veces ideas que se traducen en obra, ya sea para mi cuarteto o para cualquiera de los proyectos, para obra sinfónica, y después les doy forma, etcétera. Pero la improvisación ha sido una herramienta fundamental para mí y actualmente es algo muy importante que uno percibe. La práctica de la improvisación y los nuevos improvisadores de esta época nos estamos nutriendo de lo que es principalmente música del siglo XX, que es el jazz, que afortunadamente con este género pues se reactivó la práctica de los improvisadores, pero ahora hay festivales donde no solo son de jazz, sino ya son propiamente festivales de improvisadores, algo muy importante que está sucediendo en el mundo. Entonces, esta nueva manera de abordar la improvisación no solamente está supeditado al jazz, como decía, la improvisación está en el pop, en el rock, en la música afrocaribeña, en el folclore, en todos estos géneros se improvisa. Entonces, la práctica de la improvisación ha sido tal que ahora ya hay festivales de improvisadores. He tenido la oportunidad de ser invitado a 2 de ellos en Canadá vía remota durante la pandemia. Fue muy interesante estar en contacto con otros improvisadores que no precisamente es jazz, sino ya son expresiones a partir de la improvisación y por lo tanto se genera nueva música y es la parte interesante en la que creo que la que estamos recorriendo en estos tiempos. Y eso quería comentar con respecto al título que hoy le pusimos a esta charla, que es el arte de la improvisación, que está tomando un curso muy interesante y generando la nueva música. Entonces siempre le digo a los chicos que no dejen de explorar, porque de ahí surge la nueva música. Y la improvisación para mí, creo que para los compositores, es una herramienta sumamente poderosa. En cuanto a la promoción de los discos, efectivamente, el disco de 3 historias concertantes, que fue el que se nominó a los Grammys, es un disco que grabé en Bulgaria. Lo grabé justamente antes de la pandemia, en el 2019, cuando regreso a México, comienza la pandemia y la postproducción la hice durante este periodo, junto con otro disco con el cuarteto. Esta grabación fue muy afortunada para mí, porque tuve la oportunidad de viajar a Bulgaria y junto con Ricardo Gallardo, que es el director de la producción Tambuco, tocó el concierto para vibráfono y orquesta que escribí, y William Harvey, que es el concertino de Orquesta Sinfónica Nacional, también nos acompañó y fuimos los 3 a tocar los 3 conciertos, que fue el de vibráfono, el concierto para violín y el concierto para piano. Y pues estas obras surgen, como decía, a partir de las improvisaciones. Entonces fue muy interesante ya plasmarlas como obras, ya como música formalmente escrita, pero nacen de las improvisaciones. Y efectivamente seguimos promoviéndola. Tendré un concierto el próximo domingo en el Festival de Jazz de Polanco, donde estaré proyectando la orquesta de Bulgaria y yo tocando en vivo el piano. Entonces, una realidad de también poder promover y expresar y compartir lo que hicimos en Bulgaria y tocar con esta orquesta virtual. Entonces va a estar muy interesante, además de los conciertos que haremos en el Zócalo en diciembre y bueno, tenemos actividades para el próximo. Qué maravilla, Héctor. Muchas gracias por enorgullecernos como mexicanos. Te deseamos todo el éxito y bendiciones para estos 3 proyectos que están por nacer, tanto con el trío, con la Big Band y con todo lo que estás produciendo, con todo lo que estás haciendo. Verdaderamente eres un ejemplo, un orgullo y un gran maestro para las generaciones que vienen. Y sin duda, el arte de la improvisación es esos dones de crear, de cómo salen esas notas, esa armonía. Y me has dado un dato muy, muy especial, porque pareciera que la improvisación solo fuera para el jazz
Y bueno, tú aquí nos has dicho que no es así. Entonces, qué maravilla el poder tener toda esta creatividad, parir música. Como dice el poeta Efraín Bartolomé en Música Lunar, beber música, eyacular música. Es verdaderamente grandioso y qué orgullo que nos das a los mexicanos y no sabes de verdad cuánto aplaudo todo lo que nos has dado, todo este legado en la música, en la improvisación, en el jazz, en la música clásica. Eres un músico muy completo y ojalá que pronto nuevamente puedas estar en Chiapas compartiendo tu música, tu arte y si no, ¿por qué no también estar en la Facultad de Música, en alguna clínica y hacer algo con marimba, nuestra marimba chiapaneca? Y tú decías, tu primer instrumento fue el vibráfono, hay que hacer algo con el maestro Israel Moreno Seguro. y verdaderamente producir algo que también se quede como un legado, no solo para Chiapas, sino para todo México. No quisiera terminar esta entrevista, pero se nos ha agotado el tiempo, que no lo he sentido, que verdaderamente nos has iluminado con toda esta expertise que tienes en el arte de la improvisación, pero sobre todo en tu formación académica y tu sensibilidad humana. Héctor, agradezco mucho que hayas estado en Entre Ecos y algo con lo que quieras cerrar. Y primeramente agradecerte, querida Marvin, por tu invitación y poder compartir con tu audiencia pues las experiencias, las emociones que surgen de hacer música y cómo la hacemos. Muchas gracias a ti por la invitación y será un placer regresar a Chiapas a compartir lo vivido, lo aprendido y legarlo a las nuevas generaciones. Es un gran compromiso que me acecha y que tengo muchas ganas de hacerlo, porque de eso se trata la evolución, de compartir lo aprendido y que las siguientes generaciones se nutran de las anteriores. Entonces será un enorme placer compartir en algún momento todo esto que hemos conversado y pues invitar al público a que escuche música todo el tiempo, que acompañe su día y que construya su historia con música. Finalmente, todos recorremos la vida paralelamente con un soundtrack, ¿no? Siempre tenemos música que nos acompaña en nuestras vivencias y no dejen de hacerlo, porque con los años, cuando uno escucha una canción, es el mejor detonante para un buen recuerdo. Entonces la música tiene esa gran facultad de generar de inmediatamente los recuerdos y es muy bellísimo tener un soundtrack, valga la expresión, de nuestra propia vida. Así que escuchen música diario, acompañen sus vivencias diario con la música que más les guste. Muchas gracias y muchas gracias a todos quienes estuvieron con nosotros, también a la maestra Sofía Mireles Gavito, una gran cronista de Chiapas, y al periodista Freddy Martín Pérez, que también estuvo conectado con nosotros. Gracias, querido Héctor Infanzón, y a todos ustedes les voy a colgar aquí, terminando esta charla, la fanpage del maestro Héctor Infanzón para que lo sigan, para que estén atentos de todas estas presentaciones, de su obra artística, de su legado y para que cuando se encuentren en la Ciudad de México puedan asistir a uno de sus conciertos. Mientras tanto, yo le doy la más cordial agradecimiento a nuestra producción que hace posible que lleguemos a todos ustedes. Muchas gracias, Héctor. Un abrazo con todo mi cariño y reconocimiento. Gracias a Igualmente, todos. gracias a todos.